Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. El año pasado hice un viaje por carretera para visitar a un par de amigos con los que compartí la secundaria. Ellos se habían mudado a la ciudad de Berkeley para estudiar en la Universidad de California, y desde entonces, cada verano viajo hasta allá para verlos y pasar tiempo con ellos. Estudiamos juntos durante toda la preparatoria y somos prácticamente como hermanos. Normalmente suelo hacer ese trayecto en avión, pero el año pasado decidí conducir, ya que había varios lugares en el camino que moría por conocer, como parques, museos y sitios históricos que siempre había querido visitar. Salí temprano ese día para aprovechar bien el tiempo y poder hacer todas esas paradas, ya que el recorrido completo me tomaría varios días y quería sacar el máximo provecho de la experiencia. Los 2 primeros días del viaje transcurrieron con total normalidad, sin contratiempos, pero el tercer día esperaba ya haber llegado a mi destino, y sin embargo, todavía seguía conduciendo en plena noche. Serían aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche. A esa hora la carretera estaba bastante vacía y apenas había tráfico, lo cual, aunque resultaba agradable, también generaba cierta inquietud, ya que siempre me ha dado un poco de miedo conducir por caminos solitarios. Me quedaban aún unas cuantas horas para llegar, y la verdad es que ya deseaba estar en casa de mis amigos lo antes posible. Sin embargo, necesitaba con urgencia ir al baño y tomarme un café para espabilarme un poco. Así que me detuve en la siguiente salida donde había una zona de descanso al borde de la carretera. Esta parada era bastante modesta, nada que ver con esas grandes estaciones de servicio que tienen área para camiones y gasolineras. Era apenas un pequeño edificio con una fila de aparcamientos frente a él, pero era suficiente para mí, así que me venía como anillo al dedo. Al llegar noté que el lugar estaba bastante oscuro y no parecía haber nadie más, así que estacioné el auto y me dirigí caminando hacia el edificio. Me tomé un momento para estirar el cuerpo, ya que llevaba varias horas manejando y tenía los músculos entumecidos. Dentro del edificio eché un vistazo y vi un pasillo con un pequeño cuarto de limpieza, un baño de hombres a un lado y el de mujeres al otro. También había un par de máquinas expendedoras y un estante con revistas. Me acerqué a una de las máquinas buscando alguna bebida energética, y fue entonces cuando, al girarme, noté que otro coche había entrado al área de descanso y se había estacionado justo al lado del mío. Me pareció extraño, considerando que había muchos espacios vacíos. ¿Por qué aparcar justo al lado del mío? Traté de no prestarle demasiada atención y me metí al baño. Hice lo que tenía que hacer y en unos 5 minutos ya estaba saliendo. Al salir noté que el auto seguía ahí, al lado del mío, con las luces encendidas, lo cual me hizo pensar que el conductor aún estaba dentro. Me pregunté qué estaría haciendo, pero no parecía nada fuera de lo normal. Volví a mirar hacia la máquina expendedora y decidí comprarme un Red Bull. Mientras lo bebía, no pude evitar volver a fijarme en el coche estacionado junto al mío. Por alguna razón me generaba una mala espina. Volví la mirada hacia mi vehículo y noté que el otro coche seguía encendido. Empecé a caminar hacia la salida, pero cuando estaba a solo unos metros de la puerta, escuché cómo se apagaba el motor del otro automóvil y, un segundo después, se abría la puerta del conductor. De ese vehículo salió un hombre alto, con barba y vestido con una chaqueta de cuero marrón, con ambas manos en los bolsillos. Me quedé paralizado cerca de la puerta al ver que comenzaba a caminar en mi dirección. De inmediato una tensión recorrió todo mi cuerpo. Había algo en ese sujeto que me provocaba una sensación muy negativa. Aún así traté de mantener la calma y aparentar tranquilidad, aunque por dentro estaba muy nervioso, sobre todo porque sus ojos estaban fijos en mí, con una mirada realmente perturbadora. Cuando ya estábamos a pocos metros de distancia, me alejé un poco de la puerta y seguí caminando hacia mi coche.
En algún momento inevitablemente nos cruzamos. Lo saludé con una leve inclinación de cabeza y él hizo lo mismo. Pero apenas avancé un par de pasos más, escuché que ese hombre me llamaba con un «Eh». Me giré solo para encontrarme de frente con el cañón de una pistola 9 milímetros apuntándome directamente al rostro, mientras el sujeto mostraba una sonrisa macabra. «¿A dónde vas con tanta prisa?», me preguntó, mientras yo luchaba por controlar mi respiración, que comenzaba a acelerarse. Levanté las manos en señal de rendición y le pregunté qué quería. Sin rodeos, me dijo: «Dame tu reloj, tu cartera y tu celular». Le entregué todo sin dudar, pensando que eso sería suficiente y que luego me dejaría ir. Pero después de tomar mis pertenencias, movió la cabeza indicándome que lo siguiera. En lugar de entrar al edificio, me hizo caminar hacia la parte trasera, donde comenzaba el bosque, y nos adentramos entre los árboles. En ese momento mi corazón latía con fuerza. Tenía la certeza de que si solo hubiera querido robarme, ya me habría dejado en paz, pero en cambio me estaba llevando hacia el bosque, lo cual dejaba claro que sus intenciones eran otras. Estaba convencido de que por alguna razón ese hombre quería matarme. Mientras avanzábamos entre los árboles, le pregunté por qué me llevaba allí, y su única respuesta fue: «Camina». Estaba completamente aterrorizado y le supliqué que por favor me dejara ir. Le dije que podía llevarse mi auto si quería, pero él no respondió nada. Cuando habíamos caminado unos 15 o 20 metros dentro del bosque, me pidió que me detuviera y me volteara. Lo hice y quedamos cara a cara, a unos 2 metros de distancia. Apuntó su arma directo a mi rostro y supe que ese era el final. Estaba a punto de morir, allí mismo, en medio de un bosque solitario. Lo único que venía a mi mente era el sufrimiento que mis padres sentirían al enterarse de lo ocurrido. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas y todo mi cuerpo temblaba, mientras ese desgraciado me miraba con ojos llenos de maldad. Me pidió que me arrodillara y obedecí, sabiendo que esos serían mis últimos segundos de vida. Cerré los ojos con fuerza, esperando el disparo. Y entonces ocurrió. Bang, bang, bang. 3 detonaciones seguidas. Me tapé los oídos con ambas manos y grité con cada estallido, cayendo boca abajo al suelo, llorando y en un estado de pánico absoluto. Estoy muerto, pensé, pero no sentí nada, ni dolor, ni heridas. Solo el miedo más profundo que jamás había sentido, un terror tan intenso que lo sentía en los huesos. Fue entonces cuando escuché su risa. Aquel hombre se reía como si alguien le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mientras yo seguía tirado en el suelo, llorando y temblando, dijo: «Vete a casa, chico, y no olvides lavar tus pantalones». Luego se dio la vuelta y se alejó, riendo como si nada. En ese instante empecé a palparme frenéticamente, buscando señales de alguna herida, pero no había ninguna. Fue ahí cuando comprendí que no me había disparado. No creo que haya palabras suficientes para describir lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla brutal de terror, alivio por seguir con vida y una humillación tan profunda que me dejó paralizado. Eran emociones encontradas que no podía procesar, así que me quedé ahí, tirado en el suelo durante varios minutos, escuchando cómo el motor de su auto se encendía y luego se alejaba hasta que el ruido desapareció por completo. Solo entonces reuní fuerzas para ponerme de pie y regresar a mi coche. Pero antes de eso, volví a entrar al edificio para lavarme la cara en el baño. Me miré al espejo y lo que vi fue devastador. Mi rostro estaba rojo, hinchado y cubierto con una mezcla pegajosa de lágrimas y mocos. Estaba vivo, sí, pero también completamente destrozado por dentro. Mi cuerpo seguía temblando de manera incontrolable, supongo que producto de algún tipo de shock nervioso. Después de unos minutos, salí de la parada y conduje hasta el pueblo más cercano. Allí logré pedir prestado un teléfono y llamé a la policía. Más tarde les conté a los oficiales todo lo que había pasado y les di una descripción detallada del sujeto. Esa noche alquilé una habitación en ese pueblo y me quedé allí a dormir. Al día siguiente, ya un poco más tranquilo, retomé el camino.
pero esta vez sin hacer ninguna parada más. Conduje directo hasta la casa de mis amigos. Cuando llegué les conté lo que me había sucedido. No podían creerlo. No podían asimilar lo cerca que estuve de perder la vida esa noche. Me quedé en casa de mis amigos durante un par de semanas, como lo hago cada año, y durante ese tiempo intenté actuar con normalidad, pero en el fondo seguía profundamente afectado. Ese impacto emocional no desapareció por meses, y aún hoy, cuando pienso en aquella noche, vuelvo a sentir exactamente las mismas emociones que me desbordaron en ese momento. Nunca supe nada más sobre el tipo que me asaltó y casi me mata. No sé si la policía logró atraparlo o si sigue por ahí, aterrorizando a otros. Yo simplemente seguí con mi vida. Pero algo sí es seguro. Desde entonces jamás he vuelto a detenerme en una zona de descanso. Historia 2. Hola, mi nombre es Dan y llevo más de 25 años conduciendo camiones como profesión. La historia que voy a contarte hoy ocurrió hace aproximadamente 4 años y es algo que marcó mi vida para siempre. Era una noche lluviosa y yo iba al volante de mi enorme camión por la autopista, que a esa hora eran las 4 de la mañana. Estaba completamente desierta. Me encontraba a unas 4 horas de distancia del almacén de la empresa, donde debía entregar un cargamento de suministros industriales, cuando de pronto comenzó a caer una lluvia torrencial que apareció de la nada. Esto dificultaba mucho la visibilidad en la carretera, pero después de tantos años en este oficio, puedo decir que ya estoy bastante acostumbrado a manejar en condiciones adversas durante largas jornadas, aunque eso no quitaba que me sintiera molesto por pensar que la lluvia probablemente retrasaría todo el viaje. Sin embargo, esa fuerte tormenta no fue lo único que me incomodó esa noche. Por alguna razón desconocida, desde que tomé ese último tramo de la autopista, una inquietud extraña comenzó a invadirme. No sabría describir con exactitud qué era. Solo sé que sentía algo raro, como si algo no encajara. Quizá era el silencio tan denso que me rodeaba, o el hecho de llevar tantas horas manejando sin parar. Lo cierto es que esa sensación no me abandonaba. Intenté distraerme encendiendo la radio y poniendo algo de música. Eso ayudó un poco a despejar mi mente, pero esa angustia persistía, como un susurro constante al fondo de mi conciencia. Continué manejando a pesar de la mala visibilidad, aunque reduje la velocidad por precaución, como suelo hacer cuando llueve. Unos kilómetros más adelante, ocurrió algo completamente inesperado. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la niebla comenzaba a espesarse, cuando a través de ella logré divisar las luces de un coche que venía a toda velocidad en dirección contraria y directo hacia mí. Debido a la densidad de la niebla, no lo vi hasta que prácticamente estaba encima de mi camión. En un acto reflejo, giré el volante bruscamente para evitar el impacto, pero la carretera mojada hizo imposible recuperar el control del vehículo. Por más que luché para estabilizarlo, el camión terminó volcándose violentamente y saliéndose del camino. Lo último que recuerdo fue la sensación de estar flotando mientras el camión giraba sin control y el estruendo ensordecedor del impacto al volcar. Cuando desperté estaba tendido sobre el asfalto frío y todo era un completo borrón. Sentía un dolor intenso en la cabeza y mi cuerpo pesaba como plomo. Intenté moverme, pero no pude, y pronto me di cuenta de que estaba gravemente herido y que no podía mover las piernas. Aturdido, traté de reconstruir lo que acababa de ocurrir. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a volver. El coche que se me vino encima, el intento por esquivarlo, el vuelco del camión, los golpes, el ruido, el dolor. Y ahora yo, tirado en medio de la nada, herido y completamente solo. Quise pedir ayuda, pero mi voz apenas era un susurro. Estaba atrapado entre los restos del vehículo y no tenía idea de cuánto tiempo resistiría. Con lo poco de fuerza que me quedaba, intenté gritar con desesperación, pero fue inútil. Entonces, de repente, comencé a oír pasos acercándose, y a lo lejos, el sonido de un motor encendido. Momentos después, un hombre mayor acompañado de un joven se aproximaron. Eran padre e hijo. Me socorrieron de inmediato y llamaron a una ambulancia.
Hubo momentos en los que sentía que perdía el conocimiento, pero hice todo lo posible por mantenerme consciente, sabiendo que ya venía ayuda en camino. Finalmente llegó la ambulancia y me trasladaron rápidamente al hospital. Durante el trayecto iba entrando y saliendo de la conciencia, pero recuerdo que los médicos decían que tenía múltiples fracturas, hemorragias internas y una grave lesión en la cabeza. También mencionaron que había tenido mucha suerte de seguir con vida. No podía creerlo. Había estado al borde de la muerte y no sabía cómo iba a recuperarme, o siquiera si realmente lo haría. Por lo que decían los médicos, existía la posibilidad de que esos fueran mis últimos días en este mundo. Por suerte no morí, pero el proceso de recuperación fue tan doloroso que, en algunos momentos, llegué a desear no haber sobrevivido. Los días se convirtieron en semanas y yo seguía en el hospital, tratando de sanar mis heridas. No podía moverme y dependía completamente de los doctores y las enfermeras. Nunca me había sentido tan vulnerable en toda mi vida. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. En ocasiones despertaba en mitad de la noche y sentía que alguien me observaba. Al principio creí que se trataba de alguna secuela por el golpe en la cabeza, algún efecto secundario del trauma. Pero mientras más me sucedía, más convencido estaba de que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba acostado en la cama del hospital, vi una figura parada a los pies de mi cama. Era una silueta alta, oscura, sin rasgos definidos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura comenzó a acercarse lentamente. Yo trataba de moverme, pero era inútil. La desesperación y el miedo me invadieron completamente. Podía sentir su aliento frío rozando mi rostro. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. Estaba tan aterrado que sentía los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos. Permanecí así varios minutos hasta que, al abrir los ojos nuevamente, ya no había nadie. No pude dormir el resto de la noche. Cuando llegó la mañana y entraron las enfermeras, les conté lo que había pasado. Ellas lo atribuyeron a un episodio de parálisis del sueño, algo que podría estar relacionado con la lesión cerebral y el estrés. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que lo que vi fue real, no una alucinación como ellas pensaban. Desde ese día comencé a ver la figura con más frecuencia. No importaba si era de día o de noche, esa presencia aparecía en cualquier momento. Tal vez podrías pensar que, con el tiempo, me acostumbré. Pero no fue así. Cada aparición era igual de aterradora y sentía que poco a poco me estaba volviendo loco. Aún así decidí no hablar más de ello con nadie. En lugar de eso empecé a investigar por mi cuenta en internet, convencido de que aquella figura tenía alguna relación con el accidente. Fue entonces cuando descubrí que, en ese tramo específico de la carretera, habían ocurrido numerosos accidentes similares al mío. Muchas de las víctimas afirmaban haber vivido experiencias extrañas. Algunos decían que habían visto las luces de un coche que venía directo hacia ellos. Otros aseguraban haber presenciado la aparición de una figura en medio de la carretera justo antes de sufrir el accidente. En ese momento supe que no estaba solo, que otros también habían vivido lo mismo, y que esa figura, ese espectro o lo que fuera, había sido la causa de mi accidente. Estaba asustado, sí, pero también lleno de rabia. Quería entender por qué me había pasado a mí, quién era esa presencia y qué quería de mí. Pero antes necesitaba confirmar si lo que creía era real. Recordé entonces al hombre que me había ayudado esa noche junto a su hijo. Se llamaba Guillermo. Él fue quien llamó a la ambulancia y avisó a mi familia. Antes de marcharse del hospital me dejó su número de teléfono, diciéndome que podía contar con él si alguna vez lo necesitaba. No tenía palabras para agradecerle. Él y su hijo fueron como ángeles guardianes aquella noche. Sin embargo, algo no dejaba de inquietarme. William llegó a la escena del accidente casi de inmediato. Eso significaba que venía muy cerca de mí, por lo que debió haber visto también al coche que se me vino encima. Esa misma tarde lo llamé y le pregunté directamente si había visto aquel vehículo. Su respuesta no hizo más que confirmar mis sospechas.
Él no había visto ningún coche. Me dijo que, en el momento del accidente, venía a unos metros detrás de mi camión, cuando de repente vio cómo yo giraba bruscamente a la izquierda y comenzaba a perder el control hasta salirme de la carretera. Pero aseguró que en ningún momento pasó otro vehículo en dirección contraria y que de hecho no vio ningún otro coche hasta que llegó la ambulancia. Aunque ya lo sospechaba, escuchar esa confirmación me dejó helado. Aquella figura, ese fantasma o lo que fuera, casi me había quitado la vida, al igual que a varios otros conductores antes que yo. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche, cerca de las 11 de la noche. La figura apareció nuevamente al pie de mi cama. Como en las otras veces, comenzó a acercarse, pero esta vez no desapareció. En su lugar comenzó a susurrarme algo. Empezó a contarme su historia. Me reveló que en vida fue un conductor de camiones y que murió en un accidente justo en ese tramo de carretera hace muchos años. Me dijo que manejaba su camión en medio de una noche igual de oscura y lluviosa, cuando de pronto, de la nada, un coche apareció en sentido contrario. A diferencia de mí, él no pudo esquivarlo y ambos vehículos colisionaron de frente. No hubo sobrevivientes. Quedé paralizado. Iba a preguntarle quién era, pero en ese momento una enfermera entró a la habitación para darme el tratamiento de esa noche. Esa fue la última vez que vi a esa figura. Al día siguiente decidí buscar más información sobre los accidentes en esa carretera. Pasé horas investigando hasta que encontré una noticia de hace 35 años que hablaba de un choque fatal en esa misma autopista. Un conductor de un sedán, que estaba bajo los efectos del alcohol, había entrado en sentido contrario y chocó de frente contra un camión de carga. Ambos conductores murieron en el acto. Lo más inquietante fue que no se daban detalles sobre quiénes eran esos conductores, y fue entonces cuando lo comprendí todo. Esa noche no había sido el espíritu del camionero quien causó mi accidente, como inicialmente pensé. Fue el alma del conductor del coche, aquel que provocó la colisión mortal décadas atrás. Lo más triste de todo es que, probablemente, ambas almas quedaron atrapadas en ese momento trágico, sin poder descansar en paz. Desde entonces, cada vez que tengo oportunidad, rezo por ellos. Rezo para que finalmente encuentren el camino hacia el descanso eterno. Historia 3. Mi nombre es Elo Lee, y todo esto sucedió en agosto de 2008. Lo recuerdo con tanta claridad como si hubiera pasado ayer. Fue uno de los veranos más calurosos que tuvimos en años, y yo me encontraba al volante de mi viejo camión de carga, transportando láminas de acero destinadas a una obra de construcción en el sur de Missouri. Para ese entonces ya tenía más de 20 años de experiencia en la conducción de camiones, y honestamente creía que ya lo había visto todo en la carretera. Pero lo que ocurrió aquel día sigue persiguiéndome hasta hoy. Conducía por la autopista 60, atravesando un tramo que cruzaba el Bosque Nacional Mark Twain, un lugar realmente hermoso durante el día, pero bastante solitario y hasta inquietante por la noche. Iba haciendo buen tiempo, incluso mejor del que esperaba, y tenía planeado detenerme en una área de descanso cerca de Springfield para ir al baño, comer algo y quizá dormir un poco antes de continuar con la ruta. Sin embargo, a unas pocas millas de llegar a ese punto, me topé con una vieja y maltratada camioneta detenida al borde de la carretera, con el capó abierto. Al acercarme vi que un hombre corpulento agitaba los brazos para llamar mi atención. Entre camioneros existe un código no escrito. Siempre nos ayudamos entre nosotros. Así que disminuí la velocidad. Me estacioné un poco más adelante y me bajé para ver si podía echarle una mano. El sujeto tendría unos 45 años. Vestía una camisa de franela que alguna vez fue blanca, pero estaba completamente manchada de grasa, igual que su rostro y sus manos. Era evidente que llevaba horas intentando reparar su vehículo, tal vez todo el día. Para entonces el sol ya comenzaba a ocultarse, y antes de que llegara hasta él, comenzó a caminar hacia mí. «Gracias a Dios que te detuviste», me dijo, claramente aliviado. Me estrechó la mano y se presentó como Neil. Luego me explicó que llevaba 4 o 5 horas varado
y que aparentemente el alternador del vehículo estaba dañado. Me pidió si podía llevarlo hasta el pueblo más cercano para pasar la noche y ver si por la mañana podía conseguir la pieza y algún mecánico que lo ayudara. Lo observé con detenimiento durante unos segundos. No parecía alguien peligroso, así que no tuve corazón para dejarlo allí abandonado. Además, la próxima ciudad estaba a solo 20 millas de distancia. Neil fue a su camioneta, tomó una bolsa de viaje pequeña, subió a mi asiento del pasajero y emprendimos la marcha. Neil resultó ser bastante conversador. Me contó que era de Alabama y que se dirigía a San Luis a recoger una carga. También me mencionó que su camioneta ya le estaba dando problemas desde hacía semanas, pero pensó que aún podría avanzar un poco más. Cuando llevábamos unos 15 o 20 minutos en carretera, noté por el retrovisor que 2 vehículos venían detrás de nosotros, muy pegados uno del otro. Al principio no les di importancia. Pensé que eran conductores impacientes esperando una oportunidad para adelantarnos, pero tras varios minutos seguían exactamente detrás de nosotros, sin intentar sobrepasarnos, lo cual me pareció bastante raro, considerando que éramos los únicos en ese tramo de la carretera. Comencé a sentirme inquieto y le pregunté a Neil si los conocía, señalando hacia el retrovisor con un movimiento de cabeza. Él miró, negó con la cabeza y me dijo que no los había visto antes. Hice una broma, preguntándole si estaba huyendo de alguien, y él se rió con cierta incomodidad, pero su voz temblorosa me indicó que también estaba nervioso. Y no podía culparlo. Yo también comenzaba a preocuparme. A partir de ahí mantuve mi atención puesta en esos vehículos. Nos siguieron durante unos 10 kilómetros y en ningún momento intentaron adelantar. Todo era demasiado sospechoso. Finalmente, al llegar a un tramo rodeado de bosques a ambos lados, los coches aceleraron y se adelantaron de golpe. Luego giraron bruscamente y se cruzaron en la carretera, cerrándonos el paso por completo, obligándome a frenar con fuerza. «¿Qué demonios?», exclamé en voz alta. Los autos se detuvieron en seco justo frente a nosotros, y de ellos bajaron 3 sujetos armados, caminando directamente hacia mi camión. El corazón me latía con fuerza. Miré a Neil y noté que estaba pálido como un fantasma y sudando a mares. Le susurré que mantuviera la calma y traté de alcanzar mi arma debajo del asiento, pero me llevé una amarga sorpresa. La había dejado en casa. Recientemente, la empresa donde trabajaba había prohibido a sus choferes portar armas, y por esa razón, en mis últimos viajes no la llevaba conmigo. Los 3 hombres se ubicaron a ambos lados del camión, apuntándonos con sus pistolas. Uno de ellos nos gritó que bajáramos de inmediato. Volví a mirar a Neil, que parecía a punto de desmayarse. Con las manos en alto, les dije que no queríamos problemas, que podían llevarse lo que quisieran. Pero el mismo tipo volvió a ordenarnos, ahora con un tono aún más agresivo, que bajáramos. Obedecimos lentamente. Neil tropezó al descender y casi cae. Otro de los sujetos nos indicó que nos moviéramos al costado del camino, manteniendo sus armas apuntadas. Nos ordenaron vaciar nuestros bolsillos. Les entregamos nuestras carteras, celulares y llaves. «Pueden llevarse el camión si quieren, solo déjenos en paz», les dije. «Cállate», me respondió uno de ellos con brusquedad. Tomaron nuestras pertenencias, las arrojaron dentro de uno de los coches y luego regresaron hacia nosotros. Uno de ellos me lanzó las llaves del camión y me hizo una señal para que lo encendiera. Confundido miré a Neil, que estaba igual de desconcertado. El tipo nos advirtió que por nuestro bien no intentáramos nada. Subí de nuevo al camión con uno de los sujetos apuntándome. Encendí el motor. Luego otro de los tipos le indicó a Neil que se subiera a uno de los autos. Era evidente que nos estaban separando. No tenía idea de cuál era su plan, pero no estaba en posición de discutir con alguien armado. Así que comencé a conducir detrás del auto donde iba Neil junto a 2 de los delincuentes, mientras el tercer sujeto nos seguía en el segundo coche. Estuvimos conduciendo lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron unos 20 minutos. Nos desviaron por un camino de tierra estrecho que salía de la autopista y se adentraba profundamente en el bosque. Mi mente no dejaba de buscar posibles rutas de escape,
pero era inútil. No tenía cómo salir de allí, y aunque pudiera, no dejaría a Neil solo con esos tipos. Sabía que probablemente le harían daño. Los árboles nos rodeaban cada vez más y supe que nos llevaban directo a una trampa. Finalmente los vehículos se detuvieron en un claro en medio del bosque. Los hombres bajaron con sus armas en mano y me ordenaron salir del camión. Lo hice temblando, con el corazón golpeando contra mi pecho. Si nos habían llevado tan lejos, estaba claro que no planeaban dejarnos marchar. Pensé que si solo querían robarnos, lo habrían hecho en la carretera y se habrían ido con nuestras cosas. El tipo que parecía ser el jefe me hizo una señal para que lo siguiera dentro del bosque. Neil ya iba delante, conducido por otro de los criminales, un hombre bajo, fornido, con una mirada perversa que me dio escalofríos. Me lanzó una sonrisa torcida, completamente siniestra. Caminamos varios minutos hasta llegar a una cabaña vieja y abandonada. El estómago se me revolvió al verla. Nos empujaron al interior, donde lo único que había eran un par de muebles destartalados y mucha basura. Nos ordenaron sentarnos en un sofá polvoriento. ¿Qué quieren de nosotros?, le pregunté al tipo que parecía liderarlos, intentando que mi voz no delatara el miedo. El sujeto del rostro diabólico volvió a sonreír y me dijo: «Solo asegúrate de no ir corriendo con la policía». Luego se volvió hacia sus compañeros, que también comenzaron a reírse. Después de eso comenzaron a atarnos de pies y manos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Uno de ellos, en tono burlón, dijo: «No se vayan a escapar, ¿eh?». Y los tres se echaron a reír mientras salían de la cabaña, cerrando la puerta tras ellos. Tan pronto como se fueron, empecé a forcejear con las cuerdas. «Tenemos que salir de aquí», le dije a Neil, que estaba blanco como el papel y temblaba sin control. «Nos van a matar, ¿verdad?», me respondió con un hilo de voz quebrado. «No si salimos de aquí antes», le dije, intentando sonar firme, aunque por dentro yo también estaba muerto de miedo. Moví mis muñecas con fuerza, tratando de soltar los nudos. El trabajo era lento y doloroso, pero poco a poco sentí que las cuerdas cedían. En ese momento escuchamos el sonido de un auto arrancando. Esperamos en silencio, conteniendo la respiración, hasta que se fueron. Una vez libre me apresuré a desatar a Neil. Me dio las gracias y para aligerar el ambiente le dije: «Guárdalas para cuando estemos realmente a salvo». Él asintió y juntos salimos tambaleándonos de la cabaña. Ya era de noche y la visibilidad era casi nula, pero nos percatamos de que los coches y mi camión ya no estaban. Neil me preguntó si sabía cómo volver, pero la verdad es que nos habían hecho caminar tanto por el bosque que apenas tenía una idea vaga de dónde estábamos. Le dije que si caminábamos en dirección contraria a la cabaña, probablemente encontraríamos la carretera. Así lo hicimos. Finalmente volvimos a la carretera, aunque comenzamos a dudar si era buena idea quedarnos ahí. El miedo a que los tipos volvieran nos carcomía, pero si queríamos ayuda, no podíamos quedarnos escondidos en el bosque. Nos desplazamos pegados al borde del camino, listos para correr entre los árboles si aparecía algún vehículo sospechoso. La luna apenas iluminaba los árboles y el camino. Yo mantenía los oídos atentos a cualquier sonido que indicara que un auto se acercaba. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el leve zumbido de un coche. Me invadió un escalofrío pensando que podrían ser ellos otra vez. Jalé a Neil y nos escondimos entre la maleza, agachados, conteniendo el aliento. Pero cuando el coche pasó lentamente, nos dimos cuenta de que era un viejo sedán en mal estado, conducido por un hombre mayor que parecía ser del lugar. Me levanté agitando los brazos y gritando: «Oiga, por favor». El vehículo frenó y el conductor bajó la ventana, mirándonos con desconfianza. «¿Qué pasa aquí?», preguntó receloso. «Por favor, necesitamos ayuda», le dije, explicándole brevemente que nos habían secuestrado y robado, y que necesitábamos llamar a la policía porque nos quitaron los celulares y nuestras pertenencias. El hombre nos observó unos segundos, luego asintió y dijo: «Suban, los llevaré con el sheriff». Subimos exhaustos y aliviados. Se presentó como Jeff y nos condujo hasta un pequeño pueblo llamado Ellington,
donde nos dejó en la oficina del alguacil. Allí dimos nuestras declaraciones con lujo de detalles, describimos a los 3 sujetos y todo lo que nos había ocurrido. El sheriff, un veterano de rostro endurecido llamado Stuart, se tomó el caso con toda la seriedad del mundo. Vamos a mandar una patrulla, vamos a encontrar su camión, y a esos tipos también, nos aseguró con firmeza. Tuvieron suerte de salir con vida, añadió. Y tenía toda la razón. Neil y yo nos miramos. Estábamos vivos, pero completamente destrozados por dentro. Los agentes del sheriff nos acompañaron hasta el claro en el bosque, pero no encontraron rastro de los delincuentes. Sin embargo, minutos después, uno de los policías reportó por radio que habían hallado mi camión abandonado entre los árboles, intacto. Estén atentos, nos advirtió el sheriff mientras nos preparábamos para salir. Podrían regresar en cualquier momento. Le agradecimos y volvimos a la carretera, esta vez rumbo al área de descanso más cercana. Teníamos que informar a nuestras compañías de lo sucedido, pero más que nada necesitábamos descansar. Mientras conducía no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de morir esa noche. Siempre me consideré un tipo fuerte, pero esa experiencia me sacudió hasta los huesos. Neil iba en silencio, mirando por la ventana, sumido en sus propios pensamientos. Nos despedimos en el paradero de camiones, intercambiando números y promesas de mantener el contacto, pero nunca volvimos a vernos. Sin embargo, pienso en él cada vez que paso por el sur de Missouri. Esa noche me cambió para siempre. Ahora soy mucho más precavido, más consciente de los peligros que se esconden en la carretera. Sigo ayudando cuando puedo, pero nunca bajo la guardia. Y de vez en cuando conduzco por esos tramos oscuros y solitarios, recuerdo a esos hombres y me pregunto si alguna vez fueron atrapados o si siguen ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Pero no dejo que eso me consuma. La vida continúa y yo también. Después de todo, la carretera ha sido siempre mi lugar. Y mientras haya carga por transportar y destinos por alcanzar, seguiré adelante, sin importar lo que el camino me depare. Porque un camionero siempre está en movimiento y siempre alerta a lo inesperado. Historia 4. Mi nombre es Ernesto, y lo que voy a contarte a continuación ocurrió una noche en la que me enfrenté a la situación más aterradora que he vivido en toda mi vida. En ese entonces trabajaba de noche en Arizona, prácticamente en medio de la nada, en un viejo rancho que había sido transformado en un hotel. Era un buen lugar para trabajar. De hecho, me atrevería a decir que probablemente ha sido el empleo más sencillo que he tenido. El único inconveniente era que, cada madrugada, tenía que conducir durante 1 hora y media para regresar a mi casa. Sinceramente, al principio lo detestaba. Me quitaba una buena parte de mi tiempo libre y resultaba muy agotador. Pero con el paso del tiempo, simplemente me acostumbré. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual hacia casa, decidí detenerme en un carrito de tacos que estaba más o menos a mitad de camino. Moría de hambre y ya no aguantaba más hasta llegar a casa. El carrito estaba ubicado justo afuera de un pequeño parque de casas rodantes, Robey Park, así que supuse que el dueño o vivía ahí, o simplemente llegaba todas las noches para vender sus tacos. Ese camión llevaba unos 2 meses operando en ese lugar. Ya lo había visto varias veces antes, pero nunca me había detenido, principalmente porque siempre tenía prisa, ya que mi trayecto superaba las 100 millas. Pero esa noche, el hambre me estaba matando. Mi estómago rugía sin parar, así que al ver el cartel a lo lejos, salí de la carretera y entré al área del parque rodante. Me bajé de mi coche y caminé hacia el camión de tacos. Para mi sorpresa, ese tipo preparaba unos de los mejores tacos que había probado en mi vida. Los pedí para llevar y me los comí dentro del coche. No sabía si era por el hambre, pero sabían a gloria. Esa noche conduje hasta casa con la sensación de haber descubierto una joya gastronómica escondida. Y al día siguiente, repetí la parada. Y lo mismo la siguiente noche. No puedo decir que iba todos los días, pero sí que se volvió una rutina constante en mi camino de regreso a casa.
Ya no me los comía dentro del coche como aquella vez en desesperación. Ahora me quedaba de pie junto al camión. Los disfrutaba con gusto. Probaba las diferentes salsas que ofrecía el taquero. Cerraba con un refresco y un cigarro. Y siempre me daba de esos pañitos húmedos con aroma a limón que yo guardaba para limpiarme en el camino. La verdad, debí haber parado ahí unas 40 o 50 veces en los meses siguientes. Y a pesar de todas esas visitas y de que conversaba bastante seguido con el tipo, nunca supe cómo se llamaba. Nunca le pregunté su nombre la primera vez y luego simplemente no lo hice. Y ahora pensándolo bien, eso me hace sentir algo grosero. Pero bueno, él tampoco me preguntó el mío, así que supongo que no le molestaba. Yo solo era uno más de sus clientes habituales. El punto es que ojalá le hubiera preguntado su nombre, porque el día en que eso se volvió una información vital, no la tenía. Y me enojé conmigo mismo por no haberlo hecho. Aquella noche estacioné mi coche como siempre, en el mismo lugar de siempre. Me bajé y caminé hacia el camión. Todo parecía normal, al principio, pero no lo era. Era la primera vez que iba y el taquero no estaba en el camión. No había clientes tampoco. Al parecer yo era el único allí en ese momento. Mejor para mí, pensé. Esperé unos minutos pensando que quizá estaba revisando las llantas o que acababa de llegar y todavía estaba acomodando sus cosas. Pero tras varios minutos sin señales de vida, me acerqué al camión y empecé a llamarlo. No hubo respuesta. Además me di cuenta de que todo estaba inusualmente silencioso. Ni un alma en la carretera, ni luces encendidas en las casas rodantes del parque. Un silencio absoluto. Mientras seguía mirando a mi alrededor con impaciencia, noté algo extraño. Comencé a oler algo quemándose. Me puse de puntillas para tratar de ver si había algo en la parrilla, pero no alcanzaba. Aunque no veía nada, definitivamente olía a quemado. Y luego comencé a ver salir humo. Sí, algo se estaba quemando allí arriba, y aunque no sabía qué, el sonido del chisporroteo en la parrilla era claro. Grité algo como, «Oye, se te está quemando algo». Pero no obtuve respuesta, solo el sonido de la carne quemándose. Y no es que yo sea bajo, pero ese camión de tacos era grande, de esos bien equipados, no como los carritos pequeños que parecen de helados. Por eso no podía ver desde abajo lo que había en la parrilla. Ya comenzaba a sentirme frustrado, pero también preocupado. Algo se estaba quemando, y si seguía así, podía prenderse fuego no solo la parrilla, sino todo el camión. Y no es exageración. Una chispa y boom, adiós al camión. Y lo que más me dolía era que ese camión era seguramente todo lo que tenía ese tipo, su sustento, su esfuerzo diario. Me caía bien, me gustaban sus tacos, me gustaba cómo me asentía con empatía cuando le contaba alguna desgracia del trabajo. Pero sobre todo, me gustaba su constancia. Siempre estaba ahí, cada noche, trabajando duro. Y eso se valora, porque hoy en día lo confiable es difícil de encontrar. Cuando lo encuentras, lo aprecias, aunque venga en forma de un camión de tacos nocturno. Pensé, si yo fuera él, me gustaría que alguien apagara el gas o la parrilla para evitar perder todo. No sabía dónde estaba ni si había tenido alguna emergencia médica, pero lo que sí sabía era que no quería ver su camión ardiendo. Así que rodeé el camión hasta el lado de la puerta de entrada. Era una puerta angosta con unas escaleritas retráctiles. Subí, tomé la manija, la abrí, y lo primero que vi fue la caja registradora abierta, con la gaveta caída y un montón de monedas tiradas por todos lados. Lo primero que pensé fue robo, pero no había señales de lucha, ni vidrios rotos, ni nada que indicara violencia. Tal vez un ladrón lo amenazó con un arma, le dijo que corriera, y luego vació la caja antes de huir. Esa idea me enfureció. Ese hombre era trabajador, se esforzaba, probablemente se ganó ese camión con mucho sudor. Y ahora venía un delincuente cualquiera y se llevaba todo su sacrificio para, seguro, gastarlo en drogas. Pero bueno, al menos no parecía que alguien hubiera salido herido. Eso fue lo que pensé, hasta que fui hacia la parrilla para apagarla.
Para apagar la parrilla tenía que avanzar un poco más hacia el interior y subir un par de escalones metálicos. La parrilla estaba a mi izquierda, y al girar la cabeza para ver qué se estaba quemando, sentí que el corazón se me detenía por completo. Y luego vino el pánico. Lo que se estaba quemando en esa parrilla era una mano humana completamente calcinada, tan negra como el carbón, con los dedos crispados y retorcidos por el calor. Era un contorno perfecto, reconocible al instante. Mi reacción fue de tal impacto que caí de espaldas por las escaleras, aunque logré mantener el equilibrio y no terminé en el suelo. Apenas pude, evité volver a mirar esa cosa. Abrí rápidamente el compartimiento inferior del asador y apagué la llama. Después simplemente regresé a la puerta del camión. La cerré, bajé y caminé de vuelta a mi coche, directo a llamar a la policía. No sabía bien qué decirle al operador. Solo sabía que claramente había habido un robo, que alguien había salido gravemente herido y que no tenía idea de a dónde lo habían llevado ni en qué condiciones se encontraba. Y lo peor, ni siquiera sabía su nombre. Eso era lo más frustrante. Quería ayudar, pero no sabía ni cómo buscarlo. Le conté todo lo que pude al operador y me dijo que enviarían a unos agentes al lugar para encargarse del asunto. Técnicamente ya no era necesario que me quedara, pero decidí hacerlo. Quería asegurarme de que el taquero apareciera en cualquier momento, aunque fuera con un vendaje en el brazo, algo que me dijera que estaba vivo. Pero nadie llegó. Esperé tal vez 30 o 40 minutos más, incluso casi una hora, y ni el taquero ni la policía aparecieron. Finalmente decidí irme. Manejé hasta casa con una sensación de entumecimiento, con la cabeza dándome vueltas y sin poder dejar de pensar en todo lo que acababa de presenciar. No entendía por qué los oficiales no llegaron con sirenas encendidas sabiendo que había ocurrido algo tan espantoso. Y lo que más me seguía martillando era no saber cómo se llamaba. Si lo hubiera sabido, quizás habría podido buscar su nombre, ayudar a localizarlo, hacer algo más útil. Intenté buscar en internet noticias con frases como taquero quemado por ladrón o cosas similares, pero todo lo que aparecía eran crímenes violentos sin ninguna coincidencia con lo que yo había visto esa noche. En los días siguientes, nunca más volví a ver el camión de tacos. Lo retiraron del lugar y jamás supe nada más del hombre. Solo me queda esperar que, donde sea que esté bien. Historia 5. Todo esto ocurrió hace 6 años, en algún momento de junio de 2018. En ese entonces, decidí hacer un viaje improvisado, yo solo, por un día. Siempre me ha gustado mucho salir a explorar, y había un par de lugares relativamente cercanos que aún tenía en mi lista de sitios por visitar antes de volver a la universidad en agosto. El plan era simple: levantarme temprano para comenzar el viaje por carretera, visitar algunos puntos de interés durante el día y finalmente regresar a casa alrededor de las 9 de la noche. De ese modo podría aprovechar al máximo el día sin necesidad de pagar una noche de hotel y con ello ahorrarme un buen dinero. El trayecto de ida transcurrió sin problemas, pero el regreso fue una historia completamente distinta. Terminé saliendo de regreso alrededor de las 10 de la noche. Según Apple Maps, el tiempo estimado de vuelta era de unas 4 horas y media. Habría recorrido ya la mitad del camino cuando empecé a sentir el cansancio acumulado. Intenté mantenerme despierto lavándome la cara varias veces con agua de mi cantimplora, pero fue inútil. Llegó un punto en que seguir conduciendo se volvió peligroso. Me prometí a mí mismo que en cuanto viera una parada de descanso, me detendría a dormir una hora antes de continuar. Aún así, podría llegar a casa a una hora razonable. Y cumplí con lo que me había dicho. A pocos kilómetros más adelante vi un área de descanso y me metí en el estacionamiento. Lo primero que noté fue que no había ni un solo coche. El lugar estaba completamente vacío. Si no hubiese sido por algunas luces encendidas, habría pensado que estaba abandonado. Pero tenía sentido. Era tarde, y esa carretera no era precisamente muy transitada. Me recosté en mi asiento y programé una alarma para despertarme en una hora. Cuando el despertador sonó,
Me di cuenta de que ahora tenía que ir al baño. Como siempre, mi vejiga arruinando mis planes. Así que salí del coche y me dirigí al edificio. Una vez dentro encontré los baños. Abrí uno de los cubículos y entré. No llevaba ni 30 segundos ahí cuando empecé a escuchar voces afuera, en el pasillo. Me extrañó, ya que no había oído la puerta principal abrirse, y hacía solo un minuto que yo era el único en el lugar. ¿Cómo había llegado alguien tan rápido? En ese momento se abrió la puerta del baño. Ya estaba algo inquieto, pero pensé que probablemente solo era otra persona normal, alguien que no noté llegar, así que no le di demasiada importancia. Estaba a punto de salir cuando escuché golpecitos suaves en la puerta del cubículo. Respondí de forma incómoda. Hay alguien aquí, pero no obtuve respuesta, solo un silencio absoluto. Ahora sí me puse nervioso. Decidí quedarme dentro del cubículo hasta que la persona se fuera. Fue entonces cuando noté un ojo mirándome a través de la rendija de la puerta. Y justo al hacer contacto visual, el tipo comenzó a gritar y a golpearse la cabeza contra la puerta una y otra vez, como un loco. ¿Qué demonios?, murmuré con el miedo comenzando a invadirme. Pensando rápido, utilicé todo mi cuerpo para bloquear la puerta, tratando de evitar que la rompiera. Pero al ver que no paraba de gritar y golpearse, abrí la puerta de golpe y lo empujé con fuerza, logrando derribarlo. Luego salí corriendo tan rápido como pude fuera del baño y hacia mi coche. Estaba a medio camino del estacionamiento cuando escuché la puerta principal abrirse tras de mí. Me giré para mirar y efectivamente, ese tipo venía corriendo tras de mí. Por suerte yo era más rápido. Llegué al coche, lo encendí de inmediato y comencé a retroceder. Sin embargo, el sujeto logró alcanzarme y se lanzó contra la puerta justo mientras aceleraba. En el espejo retrovisor pude ver cómo se levantaba como si nada y se quedaba ahí, de pie, mirándome fijamente mientras me alejaba. Estaba totalmente conmocionado. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. Siempre escuchas historias aterradoras como estas, pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Tras salir de la parada, iba tan alterado que probablemente excedí el límite de velocidad durante varios kilómetros. El resto del viaje fue una mezcla de tensión, adrenalina y miedo. Evidentemente no pude dormir ni un segundo más esa noche. Tenía el cuerpo lleno de energía, pero no de la buena, sino de esa que te dan el terror y la necesidad de escapar de algo sin explicación. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de quién era ese tipo, ni de dónde salió, ni cuál era su maldito problema. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente era una persona sin hogar con problemas mentales. Pero entonces, ¿qué hacía alguien así en medio de la nada, junto a una autopista vacía? Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué estaba buscando? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que nunca he vuelto a detenerme en una parada de descanso desde entonces. Y si puedo evitarlo, no lo haré jamás.